tiene que ver con la llamada etapa monumental, ¿sí? Una etapa monumental que es una etapa donde iría desde 1860 hasta 1920, y donde se comienzan a crear las grandes plazas, los monumentos, bueno, los nombres de las calles y avenidas, las estaciones de ferrocarriles, que obviamente responden a necesidades económicas, eso está más que claro, ¿sí? Eso no es discutible, pero además de eso, además de ser una construcción por necesidades económicas, de medios de comunicación, de transporte y demás, aparte de eso tienden a ayudar a la construcción de esa nación, ¿sí? Entonces, simplemente como a modo de ejemplo, yo lo que le voy a mostrar sería la primera etapa, que es la etapa de los escudos, de las banderas y demás, ver algunos escudos, porque en realidad esa etapa, esa primera etapa de formación de la nación, de construcción de la nación en los países de América Latina, es como una especie de enjambre entre símbolos prehispánicos muchas veces y también símbolos europeos, ¿no? Obviamente que descartando a España, ¿no? Símbolos europeos que muchos tienen que ver con la historia francesa de la Revolución Francesa, de 1789, otros tienen que ver mucho más lejano todavía con toda una construcción y simbología romana, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Comparto solamente como para que veamos algunos de ellos, para que, esperen que alguien salió y ahí lo hago ingresar, como para que lo veamos y aprovechemos un poco este recurso. A ver, acá estamos. Esperen que lo ampliamos un poquitito más. A ver, ahí se llega a ver o se ve muy pequeño. Ah, esperen, a ver. Te vemos a vos, profe, nada más. Ah, no, claro. Esperen. Segundito nomás. Segundito acá. Claro, si no lo comparto acá, olvídense. Está un poco complicado. Ahora sí lo deben ver. Ah, bien. Sí. Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, Sí. vamos a ampliarlo, ¿sí? Vamos a ampliarlo como para que no se ve muy grande la imagen. Lamentablemente lo pasé, yo tengo todo esto en Windows 7 y lo pasé a esta computadora que tiene Windows 10 y me modifica todo. O sea, hasta el PowerPoint lo tuve que ajustar hasta último momento porque me lo va cambiando. Pero a ver si lo puedo ampliar un poquito más de acá. Ahí creo que se empieza a ver un poco más grande. ¿Puede ser? No. No. ¿No llegó a verse, no se agrandó nada la imagen? No. Bueno. No. Solo las imágenes de los escudos. Por lo menos lo veo yo. ¿Cómo? Las imágenes solamente de los escudos están. No abrió ninguna. Pero no hay una imagen de un escudo ahora, el de la República de Bolívar. Estamos en una carpeta y hay archivos, digamos, estamos en una carpeta de Kingston y en la parte que dice escudo. Bueno, a ver, volvamos, a ver, esperen un segundito, así podemos ver, si puedo. Puede fallar igual. No, evidentemente tiene que ver, a ver, vamos a ver si puedo, voy a hacer una cosa, ya sé lo que voy a hacer, voy a abrir acá, pasa que es dar una vuelta más, ese es el tema, voy a tener que abrir el escudo acá, y ahora vuelvo a Zoom, esto lo voy a bajar, dejar de compartir, voy a poner, y ahora voy a volver a compartir directamente acá. Ahí lo llegan a ver. Ahí sí. Perfecto. Sí, profe. Claro, Sí. es una vuelta más que hay que dar, ¿vieron? Pensé que se podía directamente ir agrandando ya la carpeta que uno va compartiendo, pero no. Lamentablemente no, tendría que haber puesto las imágenes. Bueno, lo llegan a ver ahí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, este es el primer escudo que tiene
lo que nosotros conocemos como Bolivia, pero en ese momento se llamaba la República de Bolívar, ¿sí? Que es de 1825. Y bueno, este escudo justamente, así como todos, a ver, también se podría poner el escudo nacional argentino, ¿sí? Pero como para salir de lo que medianamente ya conocemos nosotros, como de todas maneras los otros países, nuevos países de América Latina, intentaron construir esa nación a partir de estos escudos. Acá claramente lo que tenemos es, bueno, primero lo que es interesante son estos recuadros que ustedes ven acá, ¿no? Estos recuadros acá, bueno, tienen las 5 estrellas porque son los 5 departamentos que había hasta ese momento en Bolivia, en la República de Bolívar, ¿sí? Esto de 1825, ahora ya tiene 10 departamentos. Y después lo que tiene es, bueno, toda una serie de simbología que son muy autóctonas, que esto se repite en varios escudos, en esos primeros escudos de estos países. Por ejemplo, tenemos, bueno, el Cerro Potosí abajo, ¿no? Que lo que simboliza es el reino mineral y la riqueza mineral en Bolivia. Tenemos la alpaca, que lo que simboliza es la riqueza del reino animal, ¿no? Tenemos este árbol que se lo conoce como el árbol del pan, que es un árbol que crece en las montañas en Bolivia, ¿no? Simbolizando lo que es el reino vegetal. Y después lo que tenemos que es algo muy clásico, ¿no? Tenemos por un lado lo que tiene que ver con un ramo de laureles y por otro lado un ramo de lino, ¿sí? A veces el lino y a veces la oliva lo que simboliza es la paz, mientras que los laureles lo que terminan simbolizando, eso sí ya es una simbología europea, muy antigua, y simboliza la gloria, ¿sí? Simboliza la gloria que tiene que ver con los laureles, las coronas de laureles que le colocaban a los emperadores y demás. Bueno, algo muy clásico, ¿no? Que tenemos acá, que es el gorro frigio, el gorro de la libertad, que está tomado como simbología de la Revolución Francesa y que se repite en muchísimos los escudos y los emblemas de los países de América Latina. Y lo que tenemos acá son lo que se llaman genios, ¿sí? En este caso son 2 mujeres, que no son nativas, ¿sí? Sino que justamente están sacados de las figuras estas romanas, que están sosteniendo el cartel que dice República de Bolívar, ¿no? Eso es uno de los ejemplos de cómo aparecen justamente mezclados esos tipos de simbología. Ahora bien, a ver, acá. Ahora bien, por ejemplo, otro que es quizás más autóctono es el de Chile. Creo que ahí lo estarán viendo. Es el de Chile, que el de Chile, si miramos la parte de simbología, ¿lo llegan a ver ahí? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. El de Chile, que Sí, si bien tiene toda una simbología que es como más autóctona, porque tiene, por ejemplo, una lanza y tiene un ramo de palma, que, por ejemplo, Paraguay también tiene un ramo de palma, ¿sí? Pero aparecen 2 figuras nativas con lanza, ¿sí? Una estrella que es algo que lo diferencia de la gran mayoría de las simbologías de América Latina, que representa generalmente el sol, con esta herencia fundamentalmente inca y demás, ¿no? Pero si miramos las palabras que aparecen acá, ¿sí? Están en latín, ¿sí? Después de las tinieblas, la luz, dice por un lado, y que aparte tiene que ver con un pensamiento mucho más vinculado con el iluminismo europeo y demás. Y acá abajo dice por consejo o por la espada, ¿sí? Que este tipo de mensaje en Chile se va a repetir. Ese es un escudo muy temprano, es de 1812, ¿sí? El segundo escudo de Chile, obviamente que tiene modificaciones. Hay una particularidad del segundo escudo de Chile, que es del 34, de 1834. Creo que ahí lo estoy compartiendo, si no me equivoco. ¿Lo llegan a ver? Sí, sí, se ve.
Bueno, ahí fíjese que el lema debajo no modifica mucho, dice por la razón o la fuerza. Es bastante particular porque este está diseñado por un artista británico, ¿sí? El escudo chileno, Taylor, ¿sí? Es quien termina siendo contratado por el Congreso de Chile para poder diseñar ese nuevo escudo, ¿sí? Pero bueno, la gran mayoría era como para traer estos tipos de simbología que aparecen acá. Bueno, vamos a lo que sería ahora sí el texto de Oxlack, ¿sí? El de la formación de los estados nacionales en América Latina. Nosotros teníamos una serie de preguntas que, bueno, hubo chicos que ya me comentaron que se podía complicar por el tema del Zoom, ¿sí? Pero nada, lo vamos charlando y demás. Acá en la otra computadora tengo las preguntas del Classroom, si no, se me complica. Bueno, el primer punto creo que Rodrigo estaba por ahí. Está ahí, Rodrigo, muy bien. Está ahí, Rodrigo. La primera pregunta decía, las preguntas, chicos, a ver, aclaro esto, ya que podemos compartir. En realidad la idea de las grillas es para guiar la lectura del texto, ¿sí? Yo no estoy dando trabajos prácticos, estoy tratando justamente de no sobrecargarlos a ustedes con eso. Lo que hago en definitiva también es que hayan voluntarios que sean rotativos, que esos voluntarios tengan una sola pregunta por responder, que si la pregunta, a ver, está mal resuelta no pasa nada, es simplemente para charlarlo, es un poco la idea, ¿sí? Digo porque lamentablemente la última clase yo precisaba 7 voluntarios, que no se repitan los voluntarios, un poco la idea, y bueno, sí tuve que terminar agregando, agarré la lista, les comento a todos como se agarré la lista, y digo, bueno, me faltaban 6. De adelante, para el principio para atrás, ver los primeros 3 que no aparecían como voluntarios y los sumé, y hice lo mismo de atrás para adelante. Fue la única manera de más o menos, ¿sí? La idea no es a nadie meter a la fuerza ni nada, así en lo absoluto, sino que, bueno, un poco el poder manejar estos textos y poder no tener problema con eso. Bueno, la primera pregunta decía, ¿por qué no podemos definir como estados nacionales a los estados que emergen inmediatamente después de la independencia? ¿Sí? Esos instituciones que surgen, o ese estado, porque es un estado, ¿sí? Pero no un alcance nacional inmediatamente después de la independencia. Así que, Rodrigo, te doy la palabra a vos. No. Deme un minuto, medio minuto, a ver, que está medio lenta mi compu. Sí, tranquilo, sí, no hay ningún problema, lo pueden leer ahí si lo tienen en papel o en la compu, con eso no hay ningún drama, ¿sí? Sí, lo tenía minimizado y está tardando en... Está bien, quédate tranquilo, no te hagas problema. No te hagas problema. Es la muela. Hay que cuidarse los dientes, Gallardo. Una cagada. Y vio, se la pasa comiendo dulce después. Está con estos inconvenientes, ¿se da cuenta? Corte peor. ¿Cómo hago para pegarlo? No, con el clavo. Bueno, yo le aviso que puse a grabar ya con anterioridad, arranqué un poquito más tarde. Capaz que Maxi, que está más atento, pudo grabar de entrada, ¿sí? Pero bueno, me acordé y empecé a grabar cuando estábamos explicando de los escudos y demás. Esto para que les sirva a ustedes también, obviamente, para que lo tengan ahí, y sobre todo quienes no pueden conectarse, ¿sí? Quienes tienen problemas para conectarse. Bien. ¿Usted me escucha bien, profe? Sí, perfecto. Sí. ¿Y el resto? Porque a mí se me corta a cada momento. Yo acá te escucho bien. Perfecto. Yo también, Rodrigo. Yo escucho perfecto, sí. Bueno, ¿puedo empezar a leer? Perfecto, sí. Bueno, repito la pregunta que usted hizo. Dale. Dice, ¿por qué no podemos definir como estados nacionales a los estados que emergen inmediatamente después de la independencia? Bueno, yo lo que hice fue lo siguiente, hice una introducción, dice, al entrar en el terreno de los procesos históricos se plantea la dificultad de precisar un momento a partir de cuando surge un estado nacional. El autor hace la siguiente pregunta, ¿sería posible llamar estados nacionales a los programas de dominación establecidos durante los primeros
años del periodo independentista, bueno, parecida a la pregunta que hizo usted, dice, lo siguiente puse, el proceso de emancipación constituye un punto común de arranque en la experiencia de, a ver un momento, el proceso de emancipación, vuelvo a empezar, el proceso de emancipación constituye un punto común de arranque en la experiencia de América Latina, pero el acto de ruptura con el poder imperial no. Pero el acto de ruptura con el poder imperial no significó la automática suplantación del Estado colonial por un Estado nacional. Cuando usted quiera me interrumpe, profe, si no yo sigo. No, también vos seguís después, cualquier cosita, si alguien quiere agregar algo, y después está muy bien. Sí. Es elemental lo que remarcaste recién, ¿eh? Es decir, lo que está claro de que con terminar con esa organización, con el Estado colonial, no es que inmediatamente se suplanta por los Estados nacionales, y eso es fundamental lo que estás planteando. Y después el autor lo que da es una serie de argumentos, ¿no? Que sería el por qué no podemos llamar Estados nacionales. Bueno, yo lo que hago es lo siguiente, tomo lo que dice el autor y digo que yo entiendo que no podemos definir como Estados nacionales debido a que la mayoría de los movimientos emancipadores tuvieron un carácter municipal, o sea que no se extendían al resto de, o sea, las medidas que ellos adoptaban no se extendían al resto del virreinato. En medida que consiguieron apoyos, se fueron extendiendo hasta adquirir un carácter nacional. Los aparatos estatales del periodo independentista eran débiles, estaban constituidos por un reducido conjunto de instituciones administrativas y judiciales, las cuales eran locales. Dice, se fueron sumando órganos políticos, juntas, triunviratos, directorios, con lo que se intentó sustituir el sistema de dominación colonial y establecer poder en torno al Estado nacional. También este último párrafo tal vez pareciera que puede llegar a tener algo que ver con la pregunta siguiente, pero no, es como una introducción a lo que va a decir el compañero. Dice, intentos que no siempre tuvieron éxito. En muchos casos se produjeron enfrentamientos regionales y luchas entre fracciones políticas. Mientras el Estado Nacional se fundaba, solo contaba con el atributo del reconocimiento externo de su soberanía política. Y cuando dice atributo, bueno, hay que leer toda la introducción del texto para entender qué es lo que se refiere a atributos. Claro. Está muy bien, está muy bien. Entonces tenemos como, ¿por qué no podemos llamar a estados nacionales a esos estados nacientes? Primero por su carácter municipal, como bien dijiste vos, ¿sí? Cuando se forman esos estados nacientes después de las revoluciones y de la independencia, en realidad están representando un lugar muy pequeño. Pensemos, por ejemplo, en las revoluciones. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la Revolución de Mayo, pero en realidad la Revolución de Mayo se da justamente en Buenos Aires, en el Cabildo de Buenos Aires, y muy de a poco se fue extendiendo, ¿sí? No es que se da de una y las instituciones que van a surgir ahí, las nuevas instituciones que van a intentar reemplazar a las coloniales, se van a dar en todo el territorio del viejo virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos que es de carácter municipal, por el otro lado también tenemos de que es un conjunto de instituciones muy breves, ¿sí? Muy pocas. El segundo punto que es muy importante lo que dijiste vos, es que esos nacientes estados se consideran estados nacionales solamente con uno de los atributos de por qué son un estado nacional, ¿sí? ¿A qué llamamos un estado nacional? Ese único atributo, el cual ellos intentaban llegar a alcanzar, era el reconocimiento externo, ¿sí? De que eran un nuevo país, de que eran un nuevo Estado. Ahí es cuando Gran Bretaña, bueno, se frota las manitos, porque es justamente cuando Gran Bretaña comienza a hacer en América Latina, en sus nuevos países, esos tratados que, por ejemplo, para el caso de
las Provincias Unidas del Río de la Plata, se llamó el Tratado de Paz, Amistad y Comercio, que se hizo con Rivadavia, bajo la presidencia de Rivadavia, donde Gran Bretaña lo reconocía como Estado, ¿sí? Al Estado argentino, por decirlo de alguna manera, pero a cambio de relaciones económicas. Eso mismo sucedía en los otros países de América Latina, ¿sí? En un momento que recordemos con el texto de Aperín que la economía estaba completamente estancada, ¿sí? Estaba completamente estancada. Entonces, solamente digamos, intentaban alcanzar ese atributo como Estado, ¿sí? Como Estado nacional. Por eso no podemos hablar de Estados nacionales. Bueno, quedan 10 minutos, pasamos al segundo punto. Recuerden que cuando se corta ingresamos con el mismo link, ¿sí? Ingresamos con el mismo link, así continuamos. Bueno, el segundo punto, muy bien, Rodrigo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Gracias, profe. Perfecto. El segundo punto decía a qué se debió el fracaso de consolidar los estados nacionales luego de la independencia. El fracaso de consolidar los estados nacionales luego de la independencia, ¿sí? Bouza tenía, sí que me lo envió. La escuchamos a ella. Buenas noches. Prácticamente puse exactamente, en otras palabras, lo que dijo el compañero recién. Si quiere le leo la respuesta igual. Sí, sí. Ok. El fracaso por intentar consolidar estados nacionales luego de la independencia se da a partir de varios factores. Por un lado, el proceso de emancipación de los países de Latinoamérica se dieron con carácter municipal, es decir, se da solo en un lugar. Aparte de esta situación, los revolucionarios deben salir en busca de ayuda de otras provincias, hasta adquirir un carácter nacional de este proceso de conformación de los estados nacionales. Luego de la toma del poder, el nuevo gobierno se encuentra con débiles aportes estatales, constituidos por un conjunto de instituciones administrativas y judiciales, propias de las colonias. Es aquí que a este aparato se le fueron superponiendo órganos políticos, juntas, triunviratos y directorios, para sustituir el sistema de dominación colonial y poder construir un Estado nacional. Muchos de estos casos no fueron exitosos, desembocando en periodos de enfrentamientos locales y entre fracciones políticas. Bien, claro, está respondiendo más lo que tiene que ver con lo que le tocó a Rodrigo. De todas maneras, a ver, chicos, está claro de que las preguntas están todas enganchadas, ¿eh? Están todas enganchadas. No sé si alguien quiere decir algo, si no respondo yo lo que sería esa pregunta, que lo que planteaste no es que esté mal, porque está vinculado, ¿sí? Pero como para dejar más en claro, digamos, el por qué dice Osla que fracasaron esos estados nacionales. No sé si alguien quiere decir algo. Bien, hablo yo. Habría como dos motivos de por qué fracasan esos estados nacionales, ¿sí? Uno, y esto antes de decirlo, menciono algo. Tengan en cuenta que la explicación de Osla, de cómo se conformaron los estados nacionales, la explicación, se apoya fuertemente en el factor económico, ¿sí? Fuertemente en el factor económico. La explicación que da Osla de cómo se fueron formando, construyendo los estados nacionales, tiene una clara explicación económica, ¿sí? Eso es fundamental. Obviamente que está del lado, ¿no? Una ideología un poco más marxista, porque de hecho, ¿no? Habla de dominación, vincula el Estado con dominación y demás, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como dos motivos que resalta el autor, perdón. Profe. Sí. Acá dice Furtado. ¿Quién es Furtado? Yo no tuve oportunidad de buscarlo en Google. Furtado es un historiador muy importante, brasilero, que ha escrito mucho sobre historia de América Latina en general. Es como un clásico. Está bien. Él habla de los dos factores que usted dice. Claro. Uno tiene que ver con la integración económica. ¿Sí? Los problemas de integración económica. Uno de los motivos de por qué fracasaron, ¿sí?, la consolidación de los estados nacionales después de la independencia, es que había una escasa integración territorial, que al mismo tiempo era económico, ¿sí? Una escasa integración territorial. Ese es uno de los puntos, ¿sí? Y por otro lado, que está vinculado con esto, con la escasa
integración territorial y de circuitos económicos que no se podían comunicar y demás, tiene que ver con las tendencias secesionistas, los movimientos que intentaban emanciparse, ¿sí? Podemos pensarnos en caudillos, si quieren, por decir de alguna manera. A ver, los caudillos, ¿no?, que no obedecían a ese Estado naciente, o podemos pensar en el momento en que estallan las revoluciones y vienen los procesos de independencia, cómo se empiezan a desmembrar ese mapa político, territorial pero político, de estos territorios, ¿sí? De estos territorios. Entonces, esos serían los dos motivos que destaca el autor. Por un lado, las tendencias secesionistas, ¿sí? ¿Por qué fracasa la formación de los estados nacionales en esa primera mitad del siglo XIX, ¿no? A partir de 1810? Bueno, por un lado, porque los territorios están escasamente integrados, y eso produce de que los circuitos económicos no estén funcionando ni nada, eso por un lado, y por el otro lado, las tendencias separatistas, secesionistas que hay en los diferentes nuevos estados, ¿sí? Tiene que ver con esos dos argumentos que utiliza, ¿bien? Tiene que ver con esos dos argumentos. ¿Se entendió? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bien. Bien, perfecto. En algún punto decía, profe, en algún punto decía que el éxito era de la articulación que, de alguna manera, el sector urbano con la parte de la burguesía, como fue en Europa. Perfecto. Ese es el punto 3, ¿sí? Que dice de qué dependió la conformación de los estados nacionales, y lo tenía Facundo. Facundo me escribió a mí, me dijo que estaba con un problema de salud y demás, ¿sí? Que no iba a poder participar del Zoom, pero me envió la respuesta y de nada, pero la respuesta en parte la está dando Rodrigo. Y ahí viene porque yo le dije de que Oslar, para explicar la formación de los estados, lo explica a partir de la economía. ¿De qué dependió? Dice, bueno, la formación no son estados nacionales, fracasaron por estos problemas de secesionismo y de falta de integración. Entonces la pregunta sería, ¿de qué dependió la formación de los estados nacionales? Y ahí viene la respuesta que dijo Rodrigo recién. De que se unan los intereses de los sectores poderosos, económicamente hablando, rurales y urbanos. Comerciantes por un lado, ¿sí? Y los rurales, los ganaderos y demás. ¿Esto se vincula con qué? Se vincula con la inserción del mercado internacional, ¿sí? Tenemos que pensar alrededor de 1850, a partir de 1850. En realidad los países se van a integrar al mercado internacional, los países de América Latina, a partir de 1870 de lleno, ¿sí? Pero cuando hay intereses económicos, necesitamos orden, ¿sí? Eso es lo que están pensando los sectores poderosos, tanto urbanos como rural. Necesitamos orden, necesitamos que no haya más guerras civiles, necesitamos desarrollar. Entonces, ven al Estado como aquel institución que tiene la capacidad para poder llevar adelante ese orden. ¿Se comprende? Y por eso al unirse esos intereses, van a llevar adelante la formación de los Estados. Sí, bueno, esto lo continuamos porque se corta ahora. ¿Sí? Después del corte, continuamos. ¿Les parece? Bueno. Bien. Bien, porque ahora ya se va a cortar. Ya queda menos de un minuto. Disculpe, profesor. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí. No pude solucionar lo del audio. Perfecto. Me perdí la primera parte de la clase. No sé cómo es esto, lo que se... No, igual estoy grabando y creo que Maxi capaz que también esté grabando. Así que nada, después lo subimos, ¿sí? No hay ningún problema. Está bien, pero ¿y cómo se sigue después? Porque no, eso no lo escuché. No, ingresás al link. Volvés a entrar en el mismo link que yo envié, ¿viste? No se podría grabar las clases y no se puede hacer. El problema era que cuando hay casi un 50% de la clase de la materia. Lo cual es bajo. Pero bueno, después subiremos Claro, yo por ejemplo en mi caso estoy usando el internet de mi celular. No sé si... No tengo ni idea. Yo de tecnología no entiendo. Y estoy usando internet del celular. Los datos. Claro, no, o sea, no sé cuánto me quedará, ni me fijé. Por eso... Bueno. Sí, no, con datos se complica bastante.
Claro. Esto se complica bastante, sí. Bueno, ahí estamos la gran mayoría, ¿sí? Creo que éramos 19 cuando ingresamos. Pasa que este horario, bueno, igual es las 8 recién, así que digo porque a veces uno se corta y uno manotea una galletita, algo que haya por ahí, ¿vieron? ¿Qué se le va a hacer? Es así esto. Bueno, creo que, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto de qué dependió, ¿no? La formación del Estado. Está claro que para OSLAC tiene que ver con intereses económicos, y que solamente los sectores poderosos económicamente hablando, tanto rural como urbano, son que cuando encuentren los mismos intereses, ¿sí? ¿Intereses en qué sentido? Intereses en poder tener mayor cantidad de ganancia. Es eso, ¿sí? Mientras que la élite urbana puede ser comercial y demás, y la élite rural claramente dedicado a la agricultura y la ganadería, o hasta incluso la minería, para el caso de algunos países de América Latina, intente vender productos afuera, fundamentalmente a Europa, en esa llamada División Internacional del Trabajo, que recién se empieza a perfilar para 1850, que va a tener su auge en 1870, nosotros lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte económica con el texto de William Gray. Cuando esté esa necesidad van a decir, bueno, che, acá nosotros necesitamos un Estado Nacional para poder llevar, que es un lema que después lo vamos a tocar con otras las actividades, que es un lema de la época que sería llevar el orden, ¿sí? Para que venga el progreso. Esa idea positivista, ¿no? Del orden y progreso, ¿sí? Que de todas maneras está dentro de una de las preguntas que figuran ahí. Bueno, creo que no está Leandro Castillo, creo que no está conectado. A él le había tocado una de las consignas que era cómo fueron los casos latinoamericanos, ¿sí? Los casos, cómo fueron la conformación de los estados nacionales, en algunos de los casos latinoamericanos. Bueno, no sé si alguien quiere hablar, si no lo comento yo, no hay ningún problema, ¿sí? El texto lo que hace es claramente una síntesis bien apretada de esos casos, ¿sí? No es que dedique un capítulo a todo esto, pero lo que uno puede observar es como diferentes casos o diferentes situaciones. Y en esa explicación de cómo se formaron los estados nacionales, cómo fueron los casos de formación de los estados nacionales, la clave para explicar el éxito o el fracaso, ¿sí? De una rápida formación de un estado nacional y una lenta formación de un estado nacional, tendría que ver con lo económico, claramente, como ya lo dijimos, pero también con factores geográficos, también con la cuestión de la expansión o extensión, mejor dicho, territorial, ¿sí? Esos dos factores, extensión territorial y rápida inserción económica, son lo que sería la clave de que los estados nacionales rápidamente se puedan conformar. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Chile y de Costa Rica, que dice OSLAC, bueno, aparentemente por las condiciones geográficas, y demás, explicarían, y la rápida inserción económica de Chile en la minería y los nitratos, por ejemplo, y en el caso de Costa Rica claramente con el café, rapidísimo, son dos países que rápidamente tienen un Estado nacional consolidado, pero también porque la extensión territorial es menor, ¿sí? Sí. Habla de dice, la diversificada economía, o sea que esos estaban acomodados en cuanto a la economía. Tiene justamente una economía consolidada, es decir, un sistema económico, circuitos económicos ya aceitados, ¿sí? Esos son los casos de Chile y de Costa Rica. Después hay otros casos que tuvieron más inconvenientes para llevar adelante un Estado nacional, como por ejemplo el caso de México, el caso de Perú y el caso de Bolivia, donde nuevamente la explicación de por qué se forman los estados nacionales tiene que ver con la economía. Lo que dice ahí OSLA es que los que llevaron adelante la formación del Estado Nacional en esos países fueron
claramente los sectores dedicados a la minería, ¿no? En Perú, en Bolivia y en México, claramente, ¿sí? Porque eran los sectores poderosos, pero se encontraron con ciertos inconvenientes por una extensión territorial, entre otros factores. En el caso de Brasil, no serían los sectores económicos los que terminan de imponer un Estado nacional, sino que sería el mismo imperio, la misma corona, ¿sí? La misma corona brasilera que termina imponiendo, ¿no? Una burocracia, dice. Una burocracia, dice Oxlack, ¿no? Y finalmente tenemos casos donde que se haya retardado la consolidación del Estado nacional, dependió de varios factores. Por ejemplo, el caso de Argentina y el caso de Colombia. El caso de Argentina y Colombia tardó la consolidación de un Estado nacional porque tiene un extenso territorio, porque se viven enfrentamientos y guerra de secesión importante, ¿no? De intento de emancipación y demás, porque tienen circuitos económicos realmente muy decadentes, ¿sí? Pero también porque esos países, tanto Colombia como Argentina, a diferencia de otros, abolieron por completo las instituciones coloniales, ¿sí? A ver, en algunos casos, dice Oxlack, las instituciones coloniales se fueron transformando hacia nuevas instituciones, ¿sí? Instituciones ya nacionales, podríamos decir. En cambio, en Colombia y en Argentina se barrió con esas instituciones nacionales. Un claro ejemplo lo tenemos con el Cabildo acá en nuestro país, ¿sí? El Cabildo como institución elemental, ¿no? Y demás, que representa al Estado colonial. El Cabildo se hizo pomada, de hecho después no solamente se hizo pomada porque dejó de estar en desuso, dejó de estar en uso y demás, sino que además hasta se lo destruyó materialmente, que después, no haciendo las avenidas, ¿no? Y después hubo todo un arrepentimiento de eso, porque bueno, justamente esto de mucho tiempo después, esto ya es para el centenario, para 1910 recién, va a haber como ese razonamiento de decir, cómo terminamos destruyendo esto y cortando el viejo cabildo, ¿no? Ahí hubo un acercamiento de España también. Pasó lo mismo. Bien, bueno, perfecto. Entonces, esos eran un poco los casos de América Latina. La peor parte se la llevó México, que dice que llegó a consolidar ya casi con el porfiriato. Claro, sí. Medio siglo de luchas. Sí. A ver, igualmente el porfiriato, convengamos que la figura de Porfirio Díaz en México se extiende desde su llegada al poder en 1870 hasta 1910, ¿sí? Y es más o menos el periodo donde también se consolidó el Estado argentino, por ejemplo. ¿Sí? Más o menos. Obviamente que el Estado Nacional, en el caso de Argentina, no sé si lo están viendo en Argentina siglo XIX o están viendo otra cosa, pero el Estado Nacional en el caso de Argentina, historiográficamente siempre se toma el post-casero, ¿no? El después de 1852, que bueno, está esos 10 años de enfrentamiento, ¿no? Entre Buenos Aires, el Estado de Buenos Aires, que de hecho termina formando otro Estado con la Confederación Argentina, ¿no? Con la figura de Urquiza como estandarte principal, y del otro lado tenemos Alsina o a Mitre, y quizás con 1862, el después de Pavón, sería como el momento donde, bueno, está el Estado Nacional. Pero está claro que el Estado Nacional los impuso así de una. Fue todo un proceso de muy largo plazo, donde, por ejemplo, la figura de Roca como presidente, ya en 1880, ¿no? Es una figura como importante, entre comillas, dentro de la conformación de ese Estado Nacional. Ahora veremos. Aparte, la importancia de tener un ejército nacional propio para esa fecha, que va a terminar un poco con el poder de las milicias locales. Tal cual. ¿Quién es Gabriel? Claro. ¿Quién está hablando que no veo? Sí, yo, Gabriel, lo apagué porque me Gabriel, estoy perfecto. Rato. Perfecto. Con dolor de muela y todo, está muy bien, tiene que ver. Porfirio Díaz es lo mismo, Porfirio Díaz tiene un brazo armado, el ejército que, de hecho, después vamos a ver. El mejor pago del mundo, ¿no? ¿Cómo? El mejor pago del mundo.
Tal cual, sí, tal cual. Era el ejército mexicano era el mejor pago del mundo, no estamos hablando de América Latina, del mundo, no durante todo el porfiriato. Eso es cuando se estaba pudriendo un poco las cosas y bueno, pero sí, claramente, ¿no? Y en el caso de Argentina también, en el caso de Argentina, Oxlack hace un análisis en otro capítulo, no en ese que le di yo, donde lo que analiza Oxlack es el presupuesto del Estado Nacional, en qué se gastaba, y lo que más se gastaba era en el ejército, en armamento, en sueldos, en equiparlos, en todo eso, era en el ejército, ¿sí? Evidentemente. Igual ahora vamos a llegar a ese punto, porque hay una de las consignas que sería el punto 6, ¿sí? Que un poquito tiene que ver con eso. Bueno, el punto 5 dice qué significa institucionalizar el orden, ¿sí? ¿Qué significa institucionalizar el orden? Ese lo tenía Laura Martín, pero no se pudo conectar, ¿sí? Pero bueno, un poco, a ver, ¿qué es institucionalizar el orden? Es lo siguiente. Debido a esos intereses que tienen los sectores económicamente poderosos, ¿sí? Y producto del contexto internacional, ¿qué quiero decir con el contexto internacional? Tenemos una Europa, también Estados Unidos y Japón, pero sobre todo una Europa que está industrializada por segunda vez. Bien, la segunda revolución industrial. Que está justamente abriendo un juego económico, ¿no? Que tiene que ver con una división internacional del trabajo. Países industriales, Europa Occidental, Estados Unidos y demás, que van a producir la manufactura, ¿sí? Y por el otro lado, los países que van a brindar la materia prima, los alimentos, ¿sí? Entonces, en ese juego los países latinoamericanos intentan justamente meterse. Entonces, ¿cómo se puede insertar un país de América Latina si en su mismo país hay problema de intento de separación, hay conflicto, si los circuitos económicos, los medios de transporte, los caminos y demás son completamente obsoletos, ¿sí? Entonces, es ahí cuando esos sectores van a impulsar para que se pueda consolidar un Estado Nacional. El Estado Nacional lo que termina de hacer es, ¿qué era el Estado? Era un conjunto de instituciones, dijimos nosotros. Entonces, ¿qué es institucionalizar el orden? Es que el Estado Nacional pueda llevar adelante el orden, imponga un orden. ¿Esto por qué? Esto porque en el clima de la época, un positivismo, ¿no? Donde se creía que la humanidad iba a ir en progreso indefinido, ¿tá? Que todo iban a pasar por los estadios de primitivo o bárbaro a civilizado, estaba en esa idea, ¿sí? En esa teoría, apostaban a que a partir de un orden, ¿sí? A partir de un orden vendría el progreso. Entonces, ¿qué es institucionalizar el orden? Es aplastar el desorden. Eso es aplastar el desorden. ¿A partir de qué? A partir del papel que va a llevar adelante el Estado Nacional. ¿Sí? El Estado Nacional. Eso es institucionalizar el orden. Bien. Y esto está muy relacionado con la otra consigna, que era la que le tocó a Maxi, que tenía que exponer sobre los mecanismos que desplegaron los Estados nacionales para consolidarse. Es decir, cómo los Estados nacionales van a imponer un orden. ¿Sí? ¿Cómo van a llegar a imponer un orden? Así que no sé si está Maxi por ahí. Ahí está. Maxi, si querés comentar algo con respecto a eso que te tocó. Sí, bueno, lo que preparé fue dentro del proceso de consolidación de los estados, según Oxlack, menciona que para llegar a esa conformación se han desplegado diferentes tipos de mecanismos que facilitaron la unión de esas naciones nacientes. Se nombra como un primer mecanismo fue la conformación de un aparato represivo, Bien. Del cual se trató de suprimir todo intento de rebelión dentro de ese estado. Este mecanismo utilizó la creación de ejércitos nacionales como una primera aproximación para suprimir y dejar de que las provincias o el interior estén en manos de los caudillos, en este caso. Caudillos, claro. Sí.
Otro mecanismo es el índole cooperativo, en cual el Estado, mediante diferentes medidas, busca el consenso en el interior de las provincias. Esto se puede nombrar un poco con la repartición de por ahí los recursos por parte del Estado central. Perfecto. El cual también se puede considerar un mecanismo de represión, porque en el caso de la repartición de ingresos es algo más de tire y afloje, de premio y castigo hacia las provincias que son aliadas o no del Estado Nacional. Claro. Digo una cosita antes que siga. Esto, chicos, llega hasta el día de hoy. ¿Sí? Esto llega hasta el día de hoy. Un Estado, un poder central. Está muy bien lo que dice Maxi. A ver, explico esto así, después Maxi, si tiene algo más para decir, lo agrega. Pero siguiendo lo que dijo Maxi. Por un lado, y lo que dijo también Gabriel en principio. Por un lado tenemos el Estado para poder controlar y llegar al orden, utiliza un aparato que es represivo. ¿Está bien? Que es el ejército. Necesito un ejército nacional. Ahora, no puede ser todo palo. Porque si es todo palo, si solamente es represión, y bueno, van a haber levantamientos, eso está más que claro. Entonces entra en una balanza lo que es un mecanismo cooptativo. ¿Sí? El mecanismo cooptativo es, bueno, poder, por un lado, entablar diálogos y alianzas, son alianzas fundamentalmente, con otros sectores territoriales, provinciales o departamentales, ¿sí? Pero está muy bien lo que dice Maxi, porque en realidad, a ver, tiene que ver con los subsidios, para que se entienda. Primero, tiene que ver con que las provincias o los departamentos, ¿sí? Van a tener un papel fundamental, porque en definitiva van a terminar formando el poder legislativo, y va a ser un poco la llave para poder aprobar, para que el Poder Ejecutivo pueda aprobar, ¿no?, determinadas leyes y demás. Entonces tiene su representante político, pero al mismo tiempo también tiene que ver con la partida de subsidio. Ahora, siguiendo lo que dijo Maxi, y esto pasó en el siglo XIX y sigue pasando donde fuese, si la relación de un presidente X de un partido X no es bueno con la de un gobernador que es de un partido opositor, ¿sí? Yo puedo o no largarle partida, o puedo ser más guacho todavía y poner y poder intervenir la provincia, ¿no? A partir de la llamada intervención federal, por ejemplo. No sé, bueno, acá o hubo fraude en elecciones, o puedo decir acá hay una conmoción interna en esa provincia, entonces la tengo que intervenir, porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, constitucionalmente... Es una facultad. Claro. Es una facultad que da la Constitución, si no me equivoco, en el artículo... Creo que 5, ¿puede ser? Sí, 5 o 6. Si no me equivoco, viene que yo... Si no me equivoco. Creo que es el 5, si no me equivoco. Tampoco... Para eso tienen a la profesora de jurídica, no sé qué. Bueno, ¿Qué pasa? Este mecanismo... Sí, perdón, Maxi. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué hizo cara? Bueno, lo dejamos seguir a Maxi, ¿eh? Estoy escuchando un tema y nada, la música. Ah, está bien, está bien. Bueno, el mecanismo de coparticipación cooptativo permitió la instauración del poder del Estado, a partir de las diferentes medidas o políticas que llegaba desde el Estado central. Perfecto. El siguiente mecanismo que nombra el autor es el material, que está relacionado un poco con las políticas en busca de nutrir de ciertos bienes y servicios al Estado, como por ejemplo la creación de infraestructura, la creación de puertos, carreteras, el ferrocarril. Es algo, si se dan cuenta un poco, el esquema de ferrocarril, por ejemplo, acá en Argentina, es en forma de red de arañas. La mayoría de los países de América, de forma de red de arañas, en donde se concentra en un solo lugar, que es en el puerto, o en los puertos que tienen habilitados. En este caso en Argentina es Buenos Aires y, si no me equivoco, en Rosario. Sí, te diría más. Después nosotros tenemos... Yo justo planifiqué algo que este año no sé si se va a poder hacer, porque es la verdad, pero este año, entre las renovaciones que hubo en la materia, agregué una parte que tiene que ver con los medios de transporte y que tiene que ver con el ferrocarril. Y es muy interesante lo que estás diciendo vos. Y agrego una cosa, no solamente tiene que ver que ese racimo, esa araña de las líneas férreas terminan en el puerto que es para vender afuera, no cualquier puerto, sino que aparte hay que ver el recorrido, porque el recorrido de esas vías, ¿sí?, de esas líneas férreas,
pasa justamente por donde se produce lo que necesita la potencia de afuera. Claro, sí. Eso también es interesante, ¿sí? Ahí Termina retomo pasando... lo que usted decía de que, según Oxlack, esta consolidación del Estado es meramente económica. Tal cual. Se lo puede ver porque es directamente esa infraestructura que se hace es exclusivamente para abaratar costos en el proceso de envío de materia prima hacia el exterior. Tal cual. Y ahí están los intereses, de los sectores urbanos y rurales. ¿Sí? Bien. Además, no quiero dejar de lado la cuestión de la colonización de tierras, que es por parte también del ejército como aparato represivo, para simplemente una producción necesaria para el comercio exterior. Claro. El último mecanismo que nombra un poco Oxlack es el mecanismo ideológico, en el cual se busca crear consenso y aceptación de la autoridad del Estado. También a partir de aparatos como la iglesia o la educación se trataba de generar una identidad nacional. Claro. Dentro de estos instrumentos un poco se destaca la creación del servicio militar obligatorio, la ley de educación 1420. Claro. 1420 para el caso, ¿no? Para el caso de Argentina. Argentina. Puntualmente, pero estuvo bueno lo que dijiste recién, porque los servicios militares obligatorios en los países de América Latina, no piensen que es solamente por la cuestión de tener ese reservorio de hombres y demás, sino que aparte tiene que ver con lo que dijo Maxi hace un ratito. Es un control ideológico. Supuestamente las personas que hicieron el servicio militar obligatorio serían como replicadores del buen ciudadano afuera en la sociedad, ¿sí? Y después, como lo dijiste vos, el sistema educativo, la escuela claramente, ¿sí? La escuela claramente respondía justamente a la formación de ese Estado nacional, ¿sí? Voy a ir a la iglesia. ¿Cómo? Es la formación de instituciones, ¿no? Tiene que ver con la formación de instituciones. Por eso dijimos de que el Estado es un conjunto de instituciones. Nosotros lo que estamos viendo acá, con lo que está exponiendo Maxi recién muy bien de los mecanismos, ¿sí? Para llevar al orden, son todas instituciones. El Ejército Nacional es una institución, ¿sí? Las escuelas El registro de son personas es otra. Sí. Tal cual. ¿Sí? Son un conjunto de instituciones, ¿sí? Para poder conformar. Bueno, muy bien. Después se lo paso a los compañeros si lo quieren, en lo que escribí, para que lo tengan. Bárbaro. Bárbaro. Bien, y vamos a lo último, ¿sí? El último decía, la idea y materialización de que el orden llevaba al progreso. ¿Qué contradicciones generó? ¿Sí? Este lo tenía Melissa, que Melissa me lo envió, pero me dijo que tenía problemas para poder conectarse. Sí, hay muchos compañeros que no tienen, por ejemplo, el uso. Hoy se cortó. Sí. Feo. Sí, tal cual. Bueno, la misma, Gisela misma tiene los datos en el celular que capaz se le puede cortar. Esto está más que claro, ¿sí? Por eso, bueno, era un poco ver también las posibilidades que había de dar este tipo de clases. Y también, para salir del classroom directamente, pero también teniendo en cuenta la posibilidad que tenemos que se puede grabar la clase, ¿sí? Si no se podría grabar y solamente vamos a tener menos de la mitad, no convendría nunca. Bien. Bueno, les comento un poco ese último punto, ¿no? Porque dice, bueno, esta idea de que el orden lleva al progreso, perfecto, es un prisma de la época del positivismo. Ahora bien, ¿por qué dice que genera contradicciones? ¿Por qué genera contradicciones orden y progreso? Bueno, porque en realidad se tiene la idea, primero que se tiene la idea de que inevitablemente una vez que llega el orden, va al progreso. ¿Perfecto? Que sí o sí se tiene que tener orden como principio, como primera medida para llevar después al progreso. Pero que eso era inevitable. Que después de que yo pongo en un país en orden, va a llegar el progreso. Bueno, esto no es tan así primero. El progreso puede demorar bastante, ¿sí? Porque depende de varios factores. Pero sobre todo, Oxlack dice que hay una contradicción entre orden y progreso, o las contradicciones que termina generando, es que llevar al orden implicó de que los estados nacionales tuvieran que invertir mucho dinero. ¿Se entiende? Recién ustedes dijeron ejército, lo que fuese. Es toda una serie de recursos que tiene que volcar el Estado para poder llevar al orden. Entonces vos ahí lo que estás haciendo como Estado es perder guita. Porque de repente vos
vos gaste un montón de dinero para poder llevar al orden, pero después para llevar al progreso también necesitas invertir dinero, llevar adelante carretera, ferrocarril, toda una serie de modernización, ¿sí? Que después estos estados muchos se van a encontrar con pocos recursos para llevar la otra parte. ¿Se comprende? Por eso es que es una contradicción esto de orden y progreso. Y también otra cosa más. Aparte el tema de las ganancias, ¿no? Porque, por ejemplo, para el tema de los ferrocarriles era casi todo capital extranjero y las ganancias se las llevaban de afuera. Bueno, sí. No solo capital extranjero, era particularmente un solo capital, que era el inglés. El inglés, sí. No solamente se llevaba el capital, sino se llevaba, si mal no me equivoco, 8 leguas de cada lado de la vía en terrenos. Sí. En el caso de nuestro país, sí. A lo largo de los arreglos que había entre el Estado Nacional y estas empresas británicas, era de que, bueno, a lo largo del tendido del ferrocarril, ¿no? 8 leguas de un lado y del otro, eso quedaba para la misma compañía, ¿sí? Creo que Rapoport hace un buen análisis de todo eso. Sí, bueno, Mario Rapoport, en sus trabajos sobre historia económica lo plantea. Rosman y Romero en una obra clásica también, ¿no? Y hay un texto particular, que el historiador es Eduardo Míguez, que se llama La tierra de los ingleses. Es un libro de la década del 80, es un libro viejito, de 1980, pero que explica puntualmente esto que nosotros estamos hablando, ¿no? Sí, prácticamente nosotros que podemos decir de que, hablando de América del Sur, ¿no? De que el capital británico con respecto a eso fue fundamental y fue secundado por los franceses, y en el caso de México y de América Central, bueno, estuvo Estados Unidos. Sí, estuvo Estados Unidos, por ejemplo, con la United Fruit Company, que puso el mismo, ¿no? La misma empresa puso todo el ferrocarril que atravesaba toda América Central, ¿no? Tenía que ver con la explotación primero del plátano, pero que después se fue sumando otro producto. Y en el caso de México, el ferrocarril, el Estado del ferrocarril generó toda una controversia, pero muy fuerte, porque en realidad, bueno, ¿para dónde se tiene que extender el ferrocarril, ¿no? Si era de este a oeste o si era de sur a norte, es decir, si se conectaba con Europa o si se conectaba con Estados Unidos. Y eso claro, llegó, no terminaba en el puerto, terminaba en Texas. Claro, digamos, obviamente que si iba para el sur, era directamente para el norte, digo, era directamente para Estados Unidos, pero Texas sería uno de los parates más importantes de ese recorrido, porque tenía que ver, a ver, la discusión era, ¿con qué pactamos? ¿Con empresa norteamericana o con británica? Porque la otra era la salida al puerto de Veracruz para llevar los productos a Europa, ¿no? Y se terminó, de hecho, a Porfirio Díaz mismo, que termina pactando con los norteamericanos, le va a terminar saliendo mal la jugada, porque después cuando esté en problema él, muchos de los sectores económicos importantes no lo van a apoyar porque querían el tendido del ferrocarril con salida para Europa, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con un juego de intereses de estos sectores económicos importantes, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿sí? Bueno, creo que de OSLAC ya estaríamos, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta para agregar. Yo lo que no escañé todavía, igualmente ahora lo que vamos a hablar es del tema de los territorios nacionales, ya salto que dentro de un rato se corta, ¿sí? Eso lo explicamos con un PowerPoint. Voy a ir pasando un PowerPoint y voy a ir explicando. Son los textos de García Pérez y de Herrera Mena, que ahora lo vamos a charlar. Este texto yo lo tengo que escanear todavía. Hoy no íbamos a llegar, así que no pasa nada, ¿sí? Pero de acá vamos a ver 2 artículos que es interesante porque tiene que ver con los nombres de los países, ¿sí? El texto se llama Crear la Nación, ¿sí? Se ha demostrado como investigación histórica, digo, ¿no? De que a veces para ver cómo se conforman los estados nacionales, además de estas instituciones como plantea OSLAC, es importante los estudios de los nombres. A veces los nombres de los países nos dicen bastante sobre la formación de esos estados nacionales. Yo lo que elegí
fueron 2 capítulos, son breves, no son extensos, pero, a ver, están de todos los países. El libro compila todos los países latinoamericanos. Yo elegí México y Brasil porque es el que después le vamos a dar para adelante, ¿sí? Lo podemos ver la clase que viene dentro de 15 días, como también lo podemos ver más adelante también si quieren. Es decir, cuando veamos Brasil, antes del texto de Boris Fausto, podemos trabajar el texto de Murillo de Carvalho, que es el autor sobre el nombre de Brasil, y cuando vemos México, antes de empezar con el texto de Camps, podemos trabajar el de Ávila, que es el que habla del nombre de México, ¿sí? México, un nombre antiguo para una nueva nación, algo así se llama. Entonces, está la posibilidad, ¿sí? Pero eso yo lo tengo que escanear y lo tengo que subir. ¿Sí? Es un material que el año pasado, no sé. ¿Cómo se llama el libro, profe? El libro se llama Crear la Nación, los nombres de los países de América Latina. No me lo dio para escanear, ¿no? ¿No se acuerda? ¿Cómo? ¿No me lo dio para escanear el año pasado, no se acuerda? No, porque es un librito que de hecho lo compré, creo que lo compré en febrero, por ahí. No, ni lo tenía a mano. No, igual lo escaneo y lo subo, ¿sí? Bueno. Con el celular lo escaneo y lo subo. Esperemos que se vea bien, igual me avisan ustedes y listo, lo estoy haciendo con el programa, un programa, no sé si es el mismo que me dijiste vos, Maxi, o es otro programa similar, ¿sí? Es otro programa similar. Bueno, si les parece, arrancamos con el tema de los territorios nacionales, ¿les parece? ¿O quieren hacer un pequeño descanso y estos 5 minutos descansamos y después enganchamos? ¿Qué dicen? Ya no hay tercera consumo, entonces termina este y vamos al tablón. Termina este y después vamos, al tablón no vamos a ir hoy. Yo lo que tengo acá la otra compu con el Classroom por si me escribe alguien, que a veces no se pueden conectar, ¿sí? 2 compu, es un ciber. ¿Cómo? No, porque hay uno que, esta computadora que tengo acá, no anda el micrófono, anda mal el micrófono, no la puedo utilizar para el Zoom. Si utilizo eso, hace un ruido tremendo. Así que en realidad... Claro, pero ¿la clase cómo sigue? ¿Con una tercera conferencia por Zoom? Sí. A ver, en realidad es un PowerPoint. ¿Sí? Si pongo el PowerPoint en el Classroom y voy escribiendo, va a ser un plomazo, chicos. Lo va a compartir directamente en la tercera clase de Zoom, ¿eso? Claro, yo comparto el Power acá, se lo comparto a ustedes y lo voy explicando. ¿Se puede hacer una tercera? Porque los otros días se podían 2 nomás. Eso. ¿La tercera no es paga? Ingresamos con el mismo... ¿La tercera no es paga? No sé, la otra vez cuando... que crear una nueva... Bueno, si no creo una nueva. Okay. Yo creo que el viernes, los que cursan investigación, Sube al Classroom, al tablón. El viernes se cortó, porque en realidad yo venía de otra clase, donde con el mismo, no el mismo link, pero sí el mismo usuario, y yo había reiniciado 3 veces. 2 veces, quiero decir. Está bien. Y después, bueno... Pero creo que hay forma de hacerlo con tiempo ilimitado, ¿o no? Sí, hay que pagar, es una membresía, ¿no? No, hay uno... $14 por mes, creo que. Sí, el tiempo limitado, sí, es el pago. Sí, es el pago que la verdad que no sé... Me parece que es gratis, ¿eh? Hay uno que es recurrente, que es, suponete, yo pongo para que todos los... No lo voy a hacer, porque no sabemos la clase que viene, no tenemos aparte. Pero suponete, si arreglamos de que todos los lunes en este horario vamos a tener la clase, bueno, eso se va renovando y se entra siempre con el mismo link. ¿Sí? Claro. Yo no lo voy a poner porque no vamos a tener todos los lunes por Zoom. Entonces, nada, armo una nueva reunión. No sé, el viernes me dejó en investigación 2, 3 veces, ¿sí? 3 veces, pero con ustedes la otra vez, el mismo viernes me dejó 2. Después no tenía que armar una nueva reunión y nada, quedaban creo que 15 minutos, 20 minutos, que era para dar un cierre de algo, y digo, no, ya está, listo, que voy a estar. ¿Sí? Pero en este caso sí
si lo explicamos, el Power nos llevará creo que 40 minutos, ¿sí? Explicarlo, y de todas maneras lo grabamos, la explicación, y después yo lo que hago, o Maxi, cualquiera de los dos, es subir las grabaciones, y también subo el PowerPoint que ustedes lo van a ver, yo se los comparto a ustedes por Classroom, ¿sí? Es un poco la idea para hacer más dinámico todo esto, ¿sí? Para hacer más dinámico esto. Bueno, en esto tengo menos de 2 minutitos, así explico esta introducción breve a los textos que vamos a ver, así ya después lo vemos, lo volvemos a enganchar y lo vemos, ¿sí? La idea es ver cómo se conforman los territorios nacionales, que obviamente va vinculado estrechamente con la formación de los estados nacionales. Para eso vemos dos autores que escriben en dos textos completamente diferentes. Esto no está sacado de un mismo libro. Uno es un artículo, el otro es un libro, es una parte de un libro, el de Herrera Mena, el otro es García Pérez. Pero lo interesante acá es que los dos autores, para poder explicar cómo se forman los territorios nacionales, van por diferente camino, ¿sí? Ellos tratan de explicar, bueno, cómo llegan los países, los territorios de los países que vemos nosotros ahora en América Latina a conformarse, ¿sí? Cómo llegan en la actualidad. Entonces, en realidad los recorridos que hacen los dos autores es completamente diferente, hasta le diría que es opuesto, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a tratar de ver es justamente esas dos explicaciones diferentes, con los argumentos que tienen de por qué se llegan esos territorios nacionales a conformar, ¿sí? Herrera Mena lo va a plantear desde un muy largo plazo, ¿sí? Como que la herencia, de hecho, de los territorios nacionales es una herencia española, de la conquista española, mientras que por el otro lado, García Pérez va a hablar de un corto plazo y va a decir que a partir del siglo XIX, a partir de la Guerra de Independencia, empiezan a formarse los territorios nacionales. Bien, ahora ya se corta, si no se puede